¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Vamos a desarrollar el tema de esta semana concerniente a óptica, ¿no? A óptica, ¿ya? Eh, Vamos a empezar definiendo primero la teoría de la naturaleza de la luz, que es lo primero que se define en este tema, ¿no? En el tema de óptica, ¿ya? Entonces, esto de acá es teoría, ¿no? Es necesario saberlo también, pues, ¿no? Para poder comprender mejor los conceptos. ¿Ya? ¿Qué estudia la óptica? La óptica estudia todos los fenómenos asociados a la participación de la luz con la materia. ¿Ya? En sí la óptica se va a dividir en dos estudios. Tenemos la óptica geométrica y la óptica ondulatoria, o conocida también como óptica física. ¿Ya? Entonces, actualmente existen dos teorías aceptadas por la ciencia. ¿Ya? Tenemos la teoría planteada por el científico Isaac Newton en el siglo XVII y tenemos la teoría planteada por Huygens en el siglo XVII también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que planteó Isaac Newton? Isaac Newton decía que la luz o el haz luminoso provenía en forma de corpúsculos, o sea, en forma de balitas, bueno, forma de balitas, más o menos para que se hagan la idea, y estas cositas rebotaban desde el objeto que yo estoy viendo hacia mi visión. Eso de ahí se le va a conocer como corpúsculos, ¿ya? Y posteriormente, justamente en ese siglo, Huygens dice que no, la luz no puede ser así. La luz está viniendo en forma de onda, o sea, en forma de onda seno, pues, ¿no? Onda sinusoidal. Nosotros conocemos la forma de onda, ¿no? Entonces, había una fuerte discusión en todo ese campo científico, ¿no? En ese siglo, ¿no? Para ese siglo, digo yo. Entonces, posteriormente, aparecieron dos grandes científicos, Maxwell y Hertz, quienes estaban estudiando las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué es lo que dice Maxwell? Maxwell dice lo siguiente: yo pienso que la luz se comporta como las ondas electromagnéticas, ya que no logran pasar un determinado obstáculo, ¿no? Entonces, estos de acá rebotan. Entonces, apoyó a la teoría que propuso Huygens, al igual que Hertz. Entonces, ya estaba quedando de lado la teoría corpuscular, ¿no? Entonces, lo que planteó Isaac Newton. Pero, ¿quién apareció? Justamente apareció después Max Planck en 1905, ¿no? Muy cerca, no sé, 100 años nada más, Max Planck. ¿Qué es lo que dijo Max Planck? Lo que dijo es lo siguiente, que lo que se presentan los fenómenos, que en determinados momentos la luz se va a comportar como onda y en otros momentos se va a comportar como corpúsculos. O sea, dijo que las dos teorías estaban en lo correcto. Y esto fue avalado por el científico Isaac Newton. ¿Ya? Isaac Newton, quien lo demostró con el experimento del efecto fotoeléctrico. Actualmente, nosotros en esta actualidad, en el siglo que estamos, todavía se sigue estudiando la luz, porque no conocemos todavía cómo es que está comportándose la luz en otros determinados fenómenos, ¿ya? Entonces, pero esas dos teorías son aceptadas, pero nosotros vamos a analizar la luz como un haz. Lo que sí sabemos que el haz de luz es como una pequeña, como un pequeño, como un pequeño vector que cae en un determinado punto y este de acá va a rebotar o va a incidir en ese punto, ¿ya? Como una flecha. ¿Ya? Lo que sí sabemos que se va a comportar también como ese modelo, ya sea que nosotros lo veamos como corpúsculo, como onda, va a seguir ese modelo, ¿no? Estamos analizando en general, ¿ya? Entonces, acá vamos a estudiar como segundo punto lo que viene a ser
la fotometría, ¿no? Ahora sí viene la fotometría. ¿Para qué me va a servir la fotometría? ¿No? ¿Qué estudia la fotometría? ¿Ya? La fotometría estudia las medidas prácticas de la luz, qué es lo que voy a usar yo, o sea, las medidas. Y esto tiene bastante aplicación en el campo de la ingeniería, ¿ya? Sobre todo en los que diseñan proyectos, los arquitectos, los ingenieros eléctricos, electromecánicos, sobre todo en los arquitectos, que ellos son los que tienen que calcular cuánta luminosidad tiene que tener una habitación, pues, ¿no? Porque ellos tienen que medir eso, pues, la estética. La estética. Y si un arquitecto no sabe cómo se mide, o sea, porque ya existen programas que te lo van a hacer esto, obviamente, ¿no? Tú no lo vas a tener que calcular. Pero si no sabes qué conceptos se utilizan, qué es intensidad luminosa, qué es flujo luminoso, qué es iluminación, entonces jamás vas a poder manejar el programa, pero antes tienes que saber los conceptos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cuáles son esas medidas que estudia la fotometría. La intensidad luminosa, ¿ya? ¿Qué es la intensidad luminosa? Entonces, la intensidad luminosa es la cantidad de flujo que incide en un determinado área, y esta está medida por un ángulo, ¿ya? Entonces acá lo vamos a colocar, no creo que lo han puesto. La intensidad luminosa va a ser igual al flujo luminoso dividido entre un ángulo, ¿ya? Entre un ángulo. Este ángulo no es cualquier ángulo, no es tu ángulo que tú calculabas en geometría plana, ¿ya? Lo que vamos a calcular es el ángulo en geometría del espacio. Tu ángulo que calculabas, este tita, en geometría plana se medía en tita, en radianes, ¿no? Lo medías en radianes. Lo medías en radianes. En radianes. ¿Ya? Este ángulo no es un ángulo. No es un ángulo que nosotros lo vamos a medir en radianes. Es un ángulo que lo vamos a medir en 3D. O sea, en geometría del espacio. Y este se va a medir en estéreo, radianes, ¿ya? Estéreo radianes. Eso creo que tengas bien claro. Que para poder calcular la intensidad luminosa vas a usar un ángulo que está medido en estéreo radianes, no en radianes, ¿ya? El momento de cálculo va a ser muy importante que tú sepas esto, ¿ya? ¿Qué es el ángulo sólido? Es el ángulo que te he venido diciendo hace rato, ¿no? El ángulo que vamos a medir en estéreo radianes y es conocido como el ángulo sólido. Y este ángulo sólido en muchos problemas no nos lo van a dar. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese ángulo? Ese ángulo lo voy a calcular el área dividido entre la distancia al cuadrado, ¿ya? R al cuadrado lo ponen acá, pues, ¿no? Pero este R no tiene que ser un R en el cual nosotros, por ejemplo, tenemos acá un área. Ese R va a ser perpendicular. Por ejemplo, acá tenemos el foco y acá trazamos una perpendicular al área. Este R, en realidad yo lo llamo distancia, en la guía lo pone R, este R tiene que ser esta distancia perpendicular, ¿ya? No vas a confundir con una distancia tal vez así, en vertical, pues, ¿no? Que no esté formando 90 grados con el plano, ¿ya? Entonces tienes que ver que esa distancia es perpendicular para efectos de cálculo, ¿ya? Entonces ese ángulo va a ser igual a esa distancia dividido entre ese área. Ahora, ¿qué es el flujo luminoso? El flujo luminoso es la cantidad de energía que emite un cuerpo por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, el flujo luminoso es eso. Entonces, el flujo luminoso, acá me lo coloca así, pero el flujo luminoso también se puede calcular de esta manera. Flujo luminoso es igual a la energía luminosa dividido entre el tiempo t, ¿no? Energía luminosa. Esto de acá ya creo que está bien, ¿ya? Entonces el flujo luminoso es también esto, ¿ya? Entonces esto de acá quiero que te recuerdes, por si es que en algún problema se nos presenta.
Ahora, el rendimiento. Ustedes ya han avanzado el tema de trabajo y energía, el tema de motores, ¿no? Entonces, el rendimiento viene a ser como la eficiencia, ¿no? De un motor. ¿Qué tanto rinde mi motor? ¿Qué tanto rinde este carro, no? Más o menos esa es la idea. Entonces, ese rendimiento va a ser igual al flujo luminoso dividido en la potencia. En este caso, como estamos trabajando con focos, esta potencia va a ser la potencia del foco, pues, ¿no? El foco, por lo general, cuando tú te compras tu foco, te va a venir la cantidad de lux, la iluminación. ¿Cuántos lux de iluminación tiene tu foco? Te va a venir en la caja la potencia del foco, ¿no? La potencia. Y también te va a venir el consumo. Quizás en algunos bien, en algunos no. El consumo del foco también se puede hallar debido a que conoces la potencia, ¿no? Te viene eso. La iluminación. Ya, esto es el parámetro más importante, ya, la iluminación es el parámetro más importante. Acá en la iluminación me da dos fórmulas generales. Me dice que la iluminación la voy a calcular como la cantidad de flujo luminoso dividido entre el área, pero también lo puedo calcular como la intensidad por la distancia al cuadrado por el coseno del ángulo. ¿Pero qué ángulo? El ángulo que va a formar el área con la normal. El ángulo que va a formar el área con la normal. ¿Cómo lo vamos a ver esto? A ver, acá vamos a tener un foco. A ver, bueno, un foco. A ver, no soy muy bueno dibujando. Un foco. Y por acá vamos a tener un plano. Un plano, pues, ¿no? Un plano cualquiera, ¿no? Un plano cualquiera. Este foco va a incidir iluminación en un punto cualquiera, y esa iluminación va a calcularse de la siguiente manera. Yo tengo que trazar una perpendicular paralelo al plano, ¿no? No sé, no, a ver, una perpendicular paralelo al plano. A este de acá nosotros lo conocemos como normal, ¿no? Como normal. Y esta perpendicular va a formar con esta distancia un ángulo alfa, ¿ya? Un ángulo alfa. Entonces, este ángulo alfa va a ser el coseno, pues, ¿no? Ese ángulo va a ser este ángulo, ¿ya? En acá no te lo muestro el gráfico, pero tú tienes que tener claro que va a ser ese ángulo que se forma con la normal que he trazado. Intensidad luminosa, y la distancia va a ser esta de acá, ¿no? Esta de ahí. ¿Ya? Entonces es muy importante también, hay veces, el gráfico para que tú puedas interpretar, pues, ¿no? Lo que estás viendo en la fórmula. El primer problema vamos a resolver directamente con esto de acá, con el fotómetro de Bunsen, ¿no? Más allá del cálculo, es importante entender cómo es el funcionamiento de este fotómetro de Bunsen. Antiguamente se hacían muchos experimentos y era muy difícil calcular la intensidad, ¿no? La intensidad. Entonces apareció Bunsen. ¿Qué es lo que dice Bunsen? Lo que dice Bunsen es lo siguiente, ¿no? Que a partir de un foco que yo conozco, su intensidad que conozca de un foco, puedo calcular el que verdaderamente quiero calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? Con un papel especial que ellos lo colocan entre los dos focos, o con un tipo de material de, ¿cómo voy a decir? A ver, con un material de vidrio especial, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hacían ellos? Es a ese material mancharlo con un poco de aceite, a ese material, y lo que hacían es ese papel recorrerlo de una distancia a otro. Cuando veían que esa mancha de aceite no se notaba, entonces en ese momento decían que el sistema estaba en equilibrio, o sea, el sistema tenía que cumplirse esta igualdad de acá. Entonces, cuando se cumple esta igualdad, quiere decir que el sistema de Bunsen esté en equilibrio. Y si conozco esta intensidad y conozco estas distancias, obviamente que sí voy a poder conocer las distancias, voy a poder calcular esta intensidad que va a estar acá, ¿no? Entonces ahí podía ver que mi sistema estaba totalmente en equilibrio, ¿no? En equilibrio, y podía calcular la intensidad de cualquiera de los focos, ¿ya? Cualquiera de los focos, ¿ya? Entonces esa es la idea del tema de esta semana. Con respecto al tema de reflexión y refracción, este de acá es sencillo, ¿no? Este de acá es sencillo, solamente es aplicar tus conceptos de geometría plana, bueno, los primeros temas relacionados a proporcionalidad, ya, de segmentos, proporcionalidad de ángulos. Ya vamos a ver acá el ejercicio número 1, que es directamente aplicación del problema del fotómetro de Bunsen, ¿no?
del fotómetro de Bunsen. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice? En un fotómetro de Bunsen existen dos focos de intensidad. ¿Ya? ¿Qué intensidad van a tener estos? A ver, vamos a colocar acá nuestros dos foquitos. Entonces, vamos a tener dos foquitos, ¿no? Un foquito 1 y un foquito 2. Entonces, el experimento generalmente es así. Ya, entonces acá en el problema vamos a explicar un poquito cómo es ese experimento de Bunsen, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Y acá vamos a graficar una madera, a ver, una madera. Este de acá me va a representar a una madera cualquiera, ¿ya? Este de acá me representa una madera. Una madera cualquiera. Entonces lo voy a colocar, a ver, este color, ¿no? Una madera cualquiera en donde tengo clavado mis dos focos. ¿No? Entonces tengo clavado mis dos focos. Más o menos así, digamos, ¿no? Ahí tengo un foco y acá tengo otro foco. Ahí tengo mis dos foquitos, ¿no? Están colocados. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Es que yo voy a usar un papel, ¿no? Un papel especial y lo voy a colocar entre estos dos focos. Un papel especial, ¿no? ¿Se entiende la idea? Acá tengo mis dos focos, mi tabla, mis dos focos están pegados a la tabla. Y lo que voy a hacer es variar este papel. ¿Y qué voy a hacer con este papel? Lo que dije es que le voy a manchar, ¿no? Con un aceite. Con un aceite este papel, ¿no? Lo que voy a hacer es manchar con un aceite este papel y lo voy a variar. Y voy a decir que en el punto en el cual esta mancha que tengo acá, que le he puesto al papel, desaparece. Entonces, cuando eso yo ya no logre verlo y las dos iluminaciones estén que me lo han borrado, o sea, no pueda distinguirlo, entonces voy a decir que el sistema está calibrado. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir en un sistema calibrado? Lo que se tiene que cumplir es bueno, la relación de Bunsen, esta relación de acá. Esta relación es la que se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, esa relación tiene que cumplirse. ¿Y dónde están esas distancias? Entonces, acá vamos a tener esas distancias, ¿no? Vamos a tener la distancia 1 y vamos a tener la distancia 2. ¿No? Distancia 1 y distancia 2. Entonces acá vamos a tener la distancia 1 y acá vamos a tener la distancia 2. ¿No? Obviamente que acá vamos a tener una intensidad. Intensidad 1, que es de este primer foco. Intensidad luminosa del segundo foco. ¿No? Intensidad luminosa del segundo foco. Entonces he logrado perder la mancha y digo que mi sistema está calibrado. Y entonces va a cumplirse la relación de Bunsen, que va a decir que la intensidad 1 dividido entre la distancia 2 al cuadrado. La distancia 2 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Esta de acá va a ser igual a la intensidad 2. A la intensidad 2 dividido entre la distancia 2 al cuadrado, ¿no? Acá va a ser distancia 1. Acá va a ser distancia 1. La fórmula dice que este de acá es distancia 1 y este de acá va a ser la distancia 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces este de acá es la fórmula que me da para poder hallar, pues, ¿no? Pues, ¿no? El sistema calibrado de Bunsen, ¿no? Entonces, vamos a decir, la intensidad 1, esta intensidad de acá, para mí me está diciendo que va a valer 20. La intensidad nosotros la vamos a medir en candelas. Nosotros lo sabemos por análisis dimensional. ¿Ya? Análisis dimensional del primer tema de la semana de física. Nosotros hemos estudiado lo que viene a ser las unidades, ¿no? Las unidades físicas. Entonces esto de acá va a ser 80. ¿80 qué? Candelas, pues, ¿no? 80 candelas. Es más, me está diciendo que la distancia entre los dos focos, esto va a ser igual a 60 centímetros. Esto de acá va a ser igual a 60 centímetros. Ya, centímetros. Estamos trabajando en unidades de centímetros. Si yo tengo estos dos de acá, puedo calcular rápidamente
lo siguiente. Lo que voy a decir acá es lo siguiente. Este acá voy a tratar de adecuarlo a una forma proporcional. Entonces, acá esta ecuación lo voy a acomodar de la siguiente manera. Voy a colocar acá la intensidad 1. Esta intensidad 2 va a bajar a dividir y va a quedar acá como intensidad 2. Intensidad 2. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A la distancia 1 dividido entre la distancia 2. Pero como estaban elevados al cuadrado, esto por teoría de exponentes yo lo puedo colocar de la siguiente manera. Lo puedo colocar como distancia 1 dividido entre distancia 2 elevado al cuadrado. Esto de acá va a pasar a ser raíz, ¿no? Tengo este exponente, nosotros sabemos que todo exponente pasa al otro lado como raíz. Intensidad 1 dividido entre intensidad 2. No, hasta ahí no he hecho nada. Ustedes toda esta parte ya la conocen. Todo esto es algebraico nada más. Esto de acá es distancia 1 dividido entre la distancia 2. Ya, distancia 1 entre la distancia 2. La intensidad luminosa 1 es igual a 20. La intensidad luminosa 2 es igual a 80. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar acá en mi ecuación. Entonces, esto de acá va a ser igual a 20. De acá es igual a 20. Dividido entre 80. Dividido entre 80. Raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada igual a la distancia 1 dividido entre la distancia 2. Bajo un 0, acá voy a quitar mitad, es 1, mitad de 8 es 4. Entonces voy a decir acá, continuando acá, voy a decir lo siguiente. Distancia 1 entre la distancia 2 va a ser igual a ¿cuánto? Acá me va a quedar un cuarto, raíz cuadrada de un cuarto, esto de acá me va a dar un medio, pues, ¿no? Entonces ya no lo voy a colocar un cuarto, simplemente lo voy a colocar un medio, ¿no? Entonces acá tenemos ya una relación, pues, ¿no? Una relación por proporcionalidad, ¿ya? Por el tema de proporcionalidad aritmética, si yo multiplico acá por una constante y abajo por una constante, voy a decir lo siguiente, puedo afirmar lo siguiente, que la distancia 1 es igual a 1K y que la distancia 2 es igual a ¿cuánto? A 2 veces K. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Tengo la proporción, bueno, pero no tengo todavía las distancias. Entonces, acá voy a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que veo acá en el gráfico? En el gráfico, en toda esta parte de acá, que la suma de la distancia 1 más la distancia 2 me va a dar igual a 60. Entonces, lo que voy a observar que la distancia 1 más la distancia 2, esto de acá me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 60, ¿ya? A 60 centímetros. Pero yo conozco su proporcionalidad. Esto de acá va a ser K más 2 veces K. Esto de acá es igual a 60. 3K dividido entre 60. Acá vamos a tener 3 veces K. Y esto va a ser igual a 60, ¿no? Entonces lo que va a pasar acá es que voy a pasar a dividir el 3. Va a quedarme 60 entre 3. No, hasta ahí no hay nada complicado, ¿no? Aplicación de la fórmula nada más. 60 entre 3, K va a ser igual a 20. K necesariamente va a tener que tomar el valor de 20. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Distancia 1, ¿cuánto va a valer? Si K vale 20. Distancia 1 tendrá que valer igual a 20. Y distancia 2 tendrá que valer igual a 2 por 20. 2 por 20 es igual a 40. ¿Ya? Esto de acá va a ser igual a 40. 20 y 40, ¿no? Tenemos las dos distancias, distancia 1 y distancia 2. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿A qué distancia del foco de menor intensidad? Este de acá es el foco de menor intensidad. Debe colocarse la pantalla para que la iluminación en los dos sea la misma, ¿no? O sea, colocarse la pantalla. Esta de acá es la pantalla.
Entonces, ¿a qué distancia de la menor intensidad? Entonces, esa distancia va a ser D1. Entonces, D1 para nosotros vale 20 centímetros, porque estamos trabajando en estas unidades, ¿no? 20 centímetros. Entonces, va a ser la alternativa B, pues, ¿no? La alternativa B, que va a ser la respuesta a la pregunta número 1, ¿no? Pregunta número 1, ¿no? Entonces, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 me dice lo siguiente, ¿no? Calcular la intensidad luminosa. La intensidad luminosa que produce la iluminación de 8 lux, ¿no? La intensidad luminosa que produce la iluminación de 8 lux. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá dos casos para cálculo de la intensidad luminosa. ¿Ya? Dos casos. Vamos a tener dos casos. A ver, vamos a calcular esto. ¿Ya? Entonces acá vamos a colocar el foco. A ver, vamos a colocarlo el foquito. Foquito, ¿no? Acá vamos a colocar nuestro foquito en nuestro techo, digamos. Bueno, este es nuestro foquito. Y acá vamos a dibujar un plano. Un plano. ¿Ya? Entonces acá vamos a calcular la iluminación. Debido a que me está dando la iluminación y la distancia, puedo calcular la intensidad luminosa. ¿Por qué? Porque la iluminación nosotros la vamos a representar con E. E es igual ¿a cuánto? A la intensidad luminosa dividido entre la distancia al cuadrado. Multiplicado ¿por quién? Por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo alfa. Esto de acá está en las fórmulas. Esto de acá está en las fórmulas. Y la iluminación nosotros la vamos a calcular en lux. Bueno, la iluminación nosotros la vamos a calcular en un lux. Entonces vamos a tener esto de acá. Pero a mí no me especifica lo siguiente. Mira, me dice solamente calcular la intensidad luminosa que produce la iluminación de 8 lux a una distancia de 5 metros. Entonces yo puedo suponer que esa distancia es esta, ¿no? Porque también puedo suponer que es esta distancia. En este caso va a ser perpendicular y en este caso va a ser vertical, pues, ¿no? Más o menos así, de esta forma, ¿no? No va a ser recta. Entonces, tendría que ponerme en uno de esos dos casos, ¿no? En uno de esos dos casos. Entonces, como no me especifica, para que yo pueda calcular la distancia, si digamos la distancia fuera esta de acá, o sea, fuera perpendicular, fuera de esta forma, no perpendicular, tendría que darme un ángulo de acá o algún dato más para que yo pueda calcular este ángulo que se forma con la normal. Entonces no me está dando el dato. Entonces lo que vamos a suponer es que esa intensidad es la intensidad máxima, o sea que el foco está alumbrando con su intensidad máxima, ya con su intensidad máxima. ¿Y cuándo va a suscitar eso? Eso va a suscitar cuando el ángulo alfa sea igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos acá la distancia y si yo trazo una normal, el ángulo que va a formar la normal con la distancia es 0 grados. Es 0 grados. Y si forma un ángulo de 0 grados, coseno de 0 grados es igual a 1. ¿Y cómo es que me va a quedar la fórmula de mi intensidad máxima? Cuando la distancia es vertical. Entonces esa fórmula me va a quedar de la siguiente manera. Esa fórmula me va a salir coseno de 0 es igual a 1 y mi iluminación va a ser igual a la intensidad dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces así no me va a quedar la fórmula, ¿no? Me va a quedar de esta manera la fórmula. Ahora, tenemos esto de acá, ¿no? Tenemos esto de acá. Ahora, lo que voy a hacer, lo que a mí me pide es hallar este I nada más, ¿no? Entonces, de acá ya fácil, pues, ¿no? Despejar nada más esta fórmula. Entonces, lo que vamos a tener acá es que la intensidad va a ser igual a la iluminación multiplicado por la distancia al cuadrado, ¿no? La iluminación multiplicada por la distancia al cuadrado, donde esta distancia va a tomar el valor de ¿cuánto? Según el problema, esta distancia va a valer 5
5 metros. 5 metros. Y la iluminación vale ¿cuánto? En este punto va a valer 8 lux. 8 lux. 8 lux va a valer la iluminación. ¿En dónde? En este punto de acá. En este punto. ¿No? En el punto perpendicular. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar. Intensidad luminosa va a ser igual a la iluminación, que es igual a 5. Que es igual a 8, ¿no? Esto de acá es 8. Esto de acá es 8. Y la distancia es 5. 5 al cuadrado, entonces. Esto de acá va a ser 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. La multiplicación. ¿Cuánto me va a salir esto de acá? ¿Cuánto me va a salir esto de acá? Esto de acá me va a salir lo siguiente, pues, ¿no? 25 por 8 me tendrá que dar igual a ¿cuánto? A 200. A 200 candelas. La intensidad luminosa la medimos en candelas, ya nunca se olviden eso. Entonces, la intensidad luminosa va a ser igual a 200 candelas. Entonces, vamos con el problema número 3. Problema número 3. ¿Ya? Problema número 3. ¿Qué es lo que me dice en el problema número 3? Calcular la intensidad luminosa de una lámpara de 200 watts cuya eficiencia es 800 lúmenes. Entonces, me pide calcular la intensidad luminosa, ¿no? De una lámpara cuya eficiencia es 800 lúmenes. A ver. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Nosotros sabemos lo siguiente, que la eficiencia, según nuestro balotario de fórmulas, la eficiencia es igual al flujo luminoso dividido entre ¿qué? Entre la potencia. Y eso está en nuestra parte teórica que nos han puesto las fórmulas. Bueno, esto de acá sabemos que es esto. De acá, ¿qué es lo que me está dando? Tengo la eficiencia que vale 18 y tengo la potencia. ¿Qué es lo que puedo hallar? ¿Qué es lo que puedo hallar? Tengo esto y tengo esto. Lo que voy a hallar inmediatamente es el flujo luminoso. Bueno, esto es lo que voy a hallar despejando de la fórmula. ¿Ya? Entonces voy a tener que buscar después una fórmula que contenga el flujo luminoso y pueda hallar de paso la intensidad. Flujo luminoso va a ser igual a la eficiencia multiplicado por ¿quién? Por la potencia, ¿no? De acá voy a reemplazar de una vez los datos. Flujo luminoso, ¿cuánto vale? Que diga la eficiencia, vale 18. 18 multiplicado por ¿cuánto? Por la potencia. La potencia es 200. La potencia de mi foco es 200 watts. 18 por 200, esto de acá me va a dar igual a ¿cuánto? A 1600. 1600, ¿no? Me va a dar igual a 1600. ¿Qué? El flujo luminoso, ¿en qué lo medimos? En lumen. Ese flujo luminoso lo medimos en lumen. Entonces tenemos que saber también las unidades. Por algo se llama fotometría, pues, ¿no? Hemos dicho que la fotometría es el estudio de las unidades. El estudio de las unidades de medición de la luz, pues, ¿no? Entonces va a ser el flujo luminoso 1600 lumens. Ahora, tengo el flujo luminoso. ¿Cómo calculo la intensidad luminosa? Entonces, hay que recordarnos lo siguiente, que la intensidad luminosa es igual al flujo luminoso. Esto de acá les he dado al inicio de la clase. ¿A qué va a ser igual, no? ¿Qué va a ser igual? La intensidad luminosa. A ver, esto de acá va a ser igual al flujo luminoso dividido entre el ángulo θ que está medido en estéreo radianes. A ver. 18 por 200. A ver, voy a calcular. ¿No? No es 2600. Ah, no, estoy mal, ¿no? Correcto. Sí, gracias por la ayuda.
18 por 200 en realidad es 3600, ¿no? 3600, ¿ya? Un lapsus, ¿ya? Lapsus. Entonces, esto de acá es 3600, ¿ya? Está bien que estén atentos. Esto de acá es 3600. Correcto, gracias por la ayuda, ¿ya? Eso de ahí tiene que ser 3600, ¿ya? 18 por 200 es 3600. Ya, eso de ahí tenemos que calcular. Ya, si no, no me hubiera salido, pues, ¿no? La alternativa. Ya, entonces acá vas a tener la intensidad luminosa es igual al flujo dividido entre el ángulo. Pero este ángulo es medido en estereoradianes, pues, ¿no? Y tienen que recordar lo siguiente. Vamos a usar el ángulo en estereoradianes, pero no me dice qué ángulo. Este de acá voy a suponer que es mi foco en forma de esfera que va a iluminar a todo el ambiente, ¿no? O sea, no va a tener restricciones con respecto a la iluminación, ¿no? Este de acá voy a imaginar que es mi foco y está iluminando en todo su esplendor. Pero nosotros tenemos que verlo esto en forma 3D, en 3D, en 3D, ya, en 3D, más o menos como una pelota, ¿no? Más o menos así va a ser, en 3D. Esto de acá es mi foco, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que la longitud máxima o el ángulo máximo de una vuelta, en una vuelta de una circunferencia en 2D, esto de acá, ¿cuánto es? Toda la vuelta por trigonometría, ustedes saben. Esto de acá es 2pi radianes. Esto de acá es 2pi radianes, pues no, pero este es en 2D. Yo quiero saber cuánto es el ángulo cuando va a ser en todo su esplendor en una esfera, no en una circunferencia. Entonces esto de acá no va a ser pues ya 2pi radianes. Este valor va a tomar el valor de 4pi estereoradianes, ¿ya? De repente en el examen de admisión puede ser que te venga esto, pues, ¿no? Pero no creo que te venga esto. No creo que te venga. Lo que te va a venir es problemas más fáciles, ¿no? 4pi estereoradianes, ¿ya? SR, que significa estereoradianes, ¿ya? Es el ángulo sólido de una esfera, ¿ya? O sea, en 3D. 4pi estereoradianes. Entonces, como estoy diciendo que va a alumbrar y no me está dando restricciones, va a alumbrar en todo su esplendor, ese tita va a tomar 4pi. Entonces, voy a decir lo siguiente. Tengo la intensidad luminosa y el flujo luminoso que va a ser 3600. 3600. 3600 dividido entre el ángulo sólido. Ese ángulo sólido va a ser 4 veces pi. 4 veces pi. Y ustedes ya saben por qué. Porque estoy trabajando con ángulo en geometría del espacio. Ya, con ángulos de geometría del espacio. No estoy trabajando con el ángulo 2D, pues, ¿no? En 3D estoy trabajando. Ya, por ese motivo es que esto de acá va a ser 4pi estereoradianes. Pero nosotros sabemos que pi vale 3.14. Pi vale 3.14. Entonces vamos a tener que la intensidad es igual a 3600 dividido entre 4 multiplicado por 3.14. 3.14. ¿No? 3600 multiplicado por 3.14. Entonces, este valor, ¿cuánto tiene que salirme? 4 por 3.14 me da alrededor de 12.56, ¿ya? Comprueban eso que estoy calculando de repente, mi calculadora. O de repente estoy calculando mal, bueno, estoy calculando mal. Entonces va a ser 3600 dividido entre 4 por 3.14, esto de acá me va a dar 12.56. 12.50. A ver, 12.56. 56.56. ¿Cuánto va a salir ese valor? Ese valor me va a salir a igual a 286.6. 286.6, ¿ya? Punto 6.
Entonces ese valor va a ser 286.6. Pero nosotros no vemos ese valor en las alternativas, ¿no? Lo que ha hecho, el problema es aproximarlo. Ustedes ya saben aproximarlo a su máximo entero. 286.6 aproxímanlo a su entero próximo. Su entero próximo es igual a 287, ¿no? 287. Ya este tipo de problemas en donde hacen aproximaciones generalmente lo hacen, bueno, en la uni, ¿no? En donde tienen calculadora, en ahí dan su examen de admisión con calculadora, ¿no? Con calculadora y todo, ¿no? En la universidad no, ¿no? Tendrás que calcularlo con lo que conocemos, pues, ¿no? Con lo que hemos avanzado en la primaria, pues, ¿no? Con nuestra multiplicación de fracciones, de decimales, bueno, todo eso. Ya, entonces vamos con el problema número 4. Problema número 4. ¿Ya? Problema número 4. Problema número 4. Entonces, problema número 4 me dice un foco de 800 candelas, ¿no? 800 candelas. Ya, me dice que un foco de 800 candelas está situado dentro del centro de una esfera. Quiero que quede claro que esto de acá que voy a graficar es una esfera, aunque parezca que no lo es, ¿ya? Que no lo es, o sea, que parezca, aunque parezca una circunferencia, ustedes tienen que tener que imaginarse que esto de acá es una esfera, o sea, tratar de imaginarse que es una esfera, y dentro de esa esfera, lo que voy a graficar, ¿qué es lo que va a ser? Una circunferencia, ¿no? Una circunferencia, o sea, una circunferencia el cual va a ser mi foquito, ¿ya? Entonces, esta de acá es mi esfera, y dentro de esa esfera está mi foquito. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Un foco de 800 candelas. ¿Ya? Entonces, si me dice candelas, me está refiriendo a que esto de acá va a ser la intensidad. La intensidad va a ser igual a ¿cuánto? La intensidad va a ser igual a 800 candelas, ¿no? 800 candelas. CD, que representa candelas. ¿No? Entonces, ¿qué más me dice? En el centro de la esfera de 4 metros de radio. Ya, entonces más o menos estoy ubicando acá más o menos mi radio, más o menos en el centro del foquito por ahí. Y este de acá va a trazar un radio, pues, ¿no? Va a trazar un radio, el cual va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser 4 metros. Este radio mide 4 metros. 4 metros, ¿no? Es una esfera, conste que es una esfera, no es una circunferencia, aunque tenga las mismas propiedades en el plano, pues, ¿no? Me pide calcular el flujo luminoso. El flujo luminoso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el flujo luminoso es igual a la energía luminosa dividida entre el tiempo, pero si no me dan en el problema la energía luminosa ni el tiempo, entonces tendré que calcularlo con la intensidad, con el ángulo sólido o con áreas, bueno, con áreas. Entonces, esos datos me tienen que dar para poder calcular el flujo luminoso. Ya me dice calcular el flujo luminoso a través de una superficie de 3 metros cuadrados en dicha esfera. ¿Ya? O sea, la superficie no va a estar en acá, no va a estar por acá, tampoco en otra parte, sino esa superficie que yo quiero calcular va a estar en dicha esfera, y esta de acá va a ser 3 metros cuadrados. No me interesa la forma que tenga, por eso le estoy dibujando así, pero tiene que entenderse que esto de acá es una esfera, y esa esfera tiene más o menos áreas, bueno, áreas sectores. Entonces, ese área va a medir ¿cuánto? 3 metros cuadrados, ¿no? Ese área va a ser 3 metros cuadrados. Ya, el área de todo esto que tenemos acá. Ya, entonces, ¿qué más puedo notar? Entonces, me pide calcular el flujo luminoso. Entonces, vamos a calcular la intensidad luminosa, ¿no? La intensidad luminosa, ¿qué es igual? La intensidad luminosa es igual a lo siguiente, al flujo luminoso dividido entre el ángulo sólido. Eso ustedes ya lo saben.
Pero acá no tengo, pues, ¿no? ¿Cómo calculo acá? Más o menos vamos a hacernos la idea de lo siguiente. Vamos a hacernos la idea de lo siguiente, ¿no? Este de acá es mi foco. Mi foco está irradiando luminosidad a este área, ¿no? En forma de cono. Está irradiando iluminación en forma de cono, bueno, a este arita que tenemos acá, que pertenece a la circunferencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, acá quiero que vean, que se imaginen en forma de 3D. Lo que va a pasar es que si yo trazo de acá a acá, voy a trazar una perpendicular al área, y este de acá va a ser perpendicular al área, ya que esto es una esfera, entonces al área esta, perpendicular al área. Pero gracias a que me da este dato y que es una esfera, yo puedo saber que esto de acá, ¿cuánto va a valer? Esta perpendicular va a valer 4 metros. 4 metros. ¿Ya? Entonces, esto de acá hemos hablado. Si yo quiero calcular la intensidad luminosa, va a ser igual a la distancia perpendicular al área, y también tengo que conocer el ángulo sólido. Ese ángulo no es un ángulo normal, pues no es un ángulo en 3D, más o menos va a tener esta forma, tipo esferita. Entonces esto de acá va a ser mi ángulo tita, ¿no? Entonces mi ángulo tita. Ahí tenemos la distancia, que va a ser el mismo que el radio, porque estamos dentro del radio, y tenemos el área, ¿no? Entonces tenemos esos dos datos. Entonces, acordarnos de esto de acá. ¿Cómo se calcula el ángulo sólido? No, el ángulo sólido va a ser igual al área dividido entre la distancia al cuadrado perpendicular. ¿Ya? Entonces, de acá vamos a tener eso. Me está pidiendo calcular el flujo luminoso. Entonces, acá vamos a despejar esto, mira. El flujo luminoso, ¿a qué va a ser igual? El flujo luminoso va a ser igual a la intensidad multiplicado por el ángulo sólido. La intensidad ya la tengo. Esa intensidad va a valer ¿cuánto? Continuando acá, ese flujo va a ser igual a la intensidad. La intensidad vale 800. 800 multiplicado por el ángulo tita. Ángulo sólido, medido en estereoradianes. Entonces esto de acá tengo, pero para poder hallar el flujo luminoso, ¿qué es lo que me pide? Necesito el tita, el ángulo. Entonces ese ángulo, por fórmula, es igual a la distancia, al área del sector donde yo quiero calcular, dividido entre la distancia perpendicular, pues no, la distancia a la perpendicular al área, pues no, esa distancia que voy a trazar perpendicular al área. Entonces de acá tenemos ya el área, me está dando el área, que es igual a 3 metros cuadrados. Me está dando la distancia mide 4 al cuadrado, pues no, 4 al cuadrado va a ser igual a 16, ¿ya? A 16. Ahora, ya tengo el ángulo. Se supone que eso es 3/16 estereoradianes. Esto de acá lo voy a reemplazar, ¿dónde? En acá, pues, ¿no? Porque necesitaba ese ángulo. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazarlo en ahí. ¿Qué es lo que voy a conseguir? Que mi flujo luminoso es igual a 800. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por 3/16. Por 3/16. ¿No? Y el flujo luminoso se mide en lumens, pues, ¿no? Esto de acá, ¿cuánto me va a salir? Entonces, cerramos nuestra calculadora o simplificamos. Esto de acá me tiene que salir 150 lumens, a no ser que yo haya hecho mal, pues, ¿no? 150 lumen, ¿ya? Lumen. ¿Ya? Que es el flujo luminoso, ¿no? La alternativa E. Ya, entonces vamos con el problema número 5. Problema número 5.
Ya, entonces habíamos hablado de dos casos, cómo calcular la intensidad luminosa, la iluminación, disculpe, la iluminación. Entonces teníamos un caso en el cual nosotros colocábamos el foco y acá teníamos un área, pues no, un área. Este de acá me va a representar mi área. A ver, este de acá me va a representar el piso, ¿ya? El piso. Y acá voy a colocar mi otro foquito. Entonces acá voy a colocar los dos casos que vamos a aplicarle en este problema. Los dos casos. Ya acá vamos a aplicar los dos casos. ¿Cuándo calculaba la intensidad, la iluminación máxima? ¿Cuándo se daba la iluminación máxima? Cuando yo trazaba desde el foco hasta el piso una perpendicular. ¿No? Ahí se daba la iluminación máxima. ¿En dónde se daba? En este punto de acá. Cuando esta distancia era perpendicular, ¿no? Esta distancia era perpendicular al piso. Entonces, los casos generales en los cuales no va a ser iluminación máxima, entonces era este. Cuando la iluminación no era perpendicular, pues, ¿no? O sea, en este punto de acá no estaba la distancia perpendicular, ¿no? ¿Y cómo calculaba la iluminación? Este de acá es la distancia. Lo que tenía que hacer era trazar una vertical, una normal, ¿no? Este de acá representa una normal, de tal forma que pase por ese punto y entre la normal y la distancia se va a formar un ángulo alfa, ¿no? Este es el caso general y este es el caso cuando se da la iluminación máxima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? En este caso se cumplía que la iluminación era igual a ¿cuánto? A la intensidad luminosa dividido entre ¿quién? Entre la distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado. Para el siguiente caso, ¿qué es lo que se cumplía? Que la iluminación era igual a la intensidad luminosa, es lo mismo, dividido entre la distancia al cuadrado. Pero en acá era multiplicado por el coseno del ángulo que está formando la distancia con la normal, ¿no? Teníamos esos dos casos. Ya tenemos esos dos casos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿No? Vamos a tener acá nuestro problema. Entonces, en nuestro problema, lo que se va a ver es lo siguiente. Se va a ver lo siguiente, ¿no? Ya una vez que hemos hablado de los casos, vamos a ver que se van a presentar dos casos. ¿No? Se va a presentar dos casos. Entonces, si nosotros lo vemos, tenemos dos casos. Este caso de acá corresponde a este caso de acá. Este caso de acá corresponde a este caso de acá. Y este caso de acá corresponde también a este caso de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces vemos ahí los dos casos que se van a aplicar en este problema. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser la iluminación en el punto Q? Acá le voy a colocar iluminación en el punto Q. La iluminación en el punto Q. Como tengo tres focos, estos tres focos van a sumar sus iluminaciones, se van a sumar, o sea, voy a tener más iluminación en el punto Q. Entonces, esto de acá va a ser igual a la iluminación 1 del foco 1 más la iluminación del foco 2 más la iluminación del foco 3. Bueno, y esto tiene sentido. Si tú colocas más focos en tu habitación, obviamente que vas a tener más iluminación, pues, ¿no? De ahí viene el término, mientras más focos, más iluminación va a haber en la habitación, pues, ¿no? Entonces se van a sumar las iluminaciones en el punto Q. Entonces acá vamos a trazar la normal. ¿Dónde trazamos la normal? La normal la vamos a trazar acá. Este de acá me va a representar a la normal. Ya, entonces de ahí me va a representar a la normal. Entonces, vamos a reemplazar acá en nuestra ecuación general, porque lo que queremos hallar es EQ. Iluminación en el punto Q. La iluminación 1, ¿cuánto va a ser? ¿No? En este caso. Simplemente vamos a aplicar esta fórmula, pues, ¿no? Va a ser igual a la intensidad luminosa. ¿Cuánto vale esa intensidad luminosa? Me dice que vale I. Multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo, ¿no? Coseno
del ángulo que forma con la normal. La normal es esta, entonces el coseno del ángulo va a ser alfa. Dividir entre quién, entre la distancia, entre esos dos, entre el punto y el foco. Esa distancia, para nuestra suerte, como es una circunferencia, esta distancia también mide r. Esta distancia también mide r, entonces será acá r al cuadrado. R al cuadrado. Más la iluminación en el punto 2, o sea, de la iluminación del foco 2 en el punto Q. Estamos en el caso que se va a dar la iluminación máxima, ¿no? En el cual la distancia va a ser perpendicular. Entonces esa de ahí se va a calcular como intensidad. ¿Y cuánto vale esa intensidad? Esa intensidad me dice que le coloque que va a valer 2 veces I. 2 veces I dividido entre la distancia. Esa distancia es R al cuadrado. Más la iluminación del foco 2 va a ser igual a I dividido entre ¿quién? Entre R al cuadrado, ¿no? Porque esa es la distancia, esta de acá, R al cuadrado. Multiplicado por ¿quién? Por el coseno de alfa también. Multiplicado por el coseno de alfa. Y esto es igual a ¿qué? A mi iluminación en el punto Q, ¿no? Lo que he hecho es reemplazar nomás. Mi iluminación en el punto Q. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es sumar, pues, ¿no? Fracciones homogéneas. Lo que tengo acá es lo siguiente, fracciones homogéneas. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumarlo de arriba. Entonces, va a ser I coseno de alfa más I coseno de alfa me va a dar 2 veces I coseno de alfa. I coseno de alfa más 2 veces I. Más 2 veces I. Dividido entre ¿quién? Entre R al cuadrado. Dividido entre R al cuadrado. R al cuadrado. Y esto de acá va a ser igual a mi iluminación en el punto Q. ¿No? Iluminación en el punto Q. Esto de acá no se parece nada a las fórmulas. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es acomodarlo, ¿no? Todas estas fórmulas para que me salgan buenas alternativas, pues, ¿no? Entonces de acá algo se podrá hacer, pues, ¿no? Entonces acá va a ser 2 veces I dividido entre R al cuadrado. Lo que estoy haciendo es factorizar 2 veces I, R al cuadrado, multiplicado por ¿qué? Por el coseno del ángulo alfa, pues, ¿no? Acá va a quedarme simplemente coseno de alfa más 1, más 1. Y esto va a ser igual a la iluminación en el punto Q. Esto de acá ya vendría a ser la respuesta, pues, ¿no? Pero me pide que lo adecue a las alternativas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a adecuar? Entonces vamos a usar, pues, nuestras identidades trigonométricas del ángulo mitad, ángulo doble, ¿no? Entonces, esos de ahí me tendrán que ayudar. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Coseno de qué? Coseno de alfa medios. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Esto de acá, ustedes yo sé que se acuerdan de esto de acá, porque estaban fresquitos con el tema de matemáticas, todo lo que viene a hacer esta semana, funciones trigonométricas, pues, ¿no? Funciones trigonométricas. Coseno de alfa medios. Ya, funciones trigonométricas, ya, coseno de alfa medios, ¿a qué va a ser igual? Esto de acá va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2, ¿no? Esto de acá lo sabemos por nuestras identidades trigonométricas. Ya, bueno, busca tu formulario y esto de acá es equivalente a esto. Entonces, esto de acá va a ser más o menos, ¿no? Eso de ahí tenemos que decidirlo dependiendo del ángulo. Entonces, ¿en qué cuadrante se va a encontrar este ángulo? ¿En qué cuadrante? Viendo nuestra circunferencia trigonométrica. Sabemos que este ángulo es menor a 90, este ángulo alfa es menor a 90 y mayor a 0 grados. Entonces podemos decir que este ángulo se va a encontrar en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante el coseno es positivo. Por tal motivo, esto de acá va a ser positivo.
Entonces esto de acá lo vamos a quitar. Como es más, simplemente va a quedar de esta forma. De esta forma, ¿no? Entonces acá tenemos eso. Ya, entonces acá, esto de acá va a pasar al otro lado como exponente. Coseno de alfa medios elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 más coseno de alfa. Y este 2 que estaba dividiendo, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar a multiplicar acá. ¿Por qué? Lo que yo necesito es coseno de alfa más 1, pues, ¿no? Para poder reemplazarlo acá. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar todo este valor que he hallado. ¿En dónde? En acá, pues, ¿no? Lo que voy a hacer es reemplazarlo acá. Lo reemplazo. Entonces, iluminación en el punto Q va a ser igual a 2 veces I entre R al cuadrado. Reemplazando, bueno, reemplazando esto de acá va a ser 2 veces coseno al cuadrado de alfa medios, ¿no? Coseno al cuadrado de alfa medios, para que se adecue a las alternativas. Iluminación en el punto Q, ¿cómo me va a quedar? Ahora sí, definitivamente. Esto me va a quedar acá. 2 por 2, 4. 4 veces I. 4 veces I dividido entre R al cuadrado. Multiplicado por coseno al cuadrado de alfa medios, ¿no? Tenemos que recordar la fórmula del ángulo mitad. ¿Ya? Entonces, está bien para que nos ayude, pues, ¿no? Nos ayuda a recordar las fórmulas trigonométricas. Entonces, esto de acá va a ser igual a 4ir al cuadrado multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo mitad. ¿Ya? Entonces, va a ser la alternativa de ella. Entonces, vamos con la pregunta número 6. Pregunta número 6, ¿ya? Esta es la pregunta, por así decirlo, del tema de esta semana. Ya, la que he visto en todas las semanas es la pregunta más larga, ¿no? La pregunta más larga de toda la separata. Ya es la pregunta más larga, aunque el problema no parece, ¿no? No parece, pero es la pregunta más larga de esta separata, ¿ya? Entonces esto de acá me dice: ¿a qué altura sobre el centro del piso cuadrado de área 25 metros cuadrados de una habitación deberá situarse un foco? Escucha bien lo que dice: deberá situarse el foco para que la iluminación en los rincones sea lo mayor posible, ¿no? O sea, la iluminación en los rincones. ¿Ya? Entonces acá vamos a graficar lo siguiente. Vamos a graficar lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá es el piso de mi habitación. Ya estoy graficando el piso. Obviamente que este piso va a tener que ser cuadrado. Pero voy a tratar de hacerlo un poco cuadrado. Pero lo voy a ver en forma 3D, por eso lo estoy haciendo medio ovalado, porque voy a dibujar mi habitación. Ya, la habitación cuadrada que voy a tener. Entonces, vamos a tener esto más o menos, ¿no? Ahí más o menos este me va a representar el techo. Ya, este de acá me va a representar el techo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Lo que voy a tener acá es lo siguiente. Me dice: ¿a qué altura del centro del piso cuadrado de 25 metros cuadrados de una habitación deberá situarse el foco de luz para que la iluminación en los rincones sea la mayor posible? Y me está dando acá un dato. Me está diciendo altura sobre el centro del piso. ¿Cuál es el centro del cuadrado? Que es mi piso. Entonces, si yo quiero trazar el centro de un cuadrado, lo voy a trazar de la siguiente forma, ¿no? Trazo acá sus dos diagonales y trazo acá otra diagonal, y en este punto es donde se va a ubicar el centro, ¿no? En este punto se va a ubicar el centro. Entonces me está diciendo a qué altura tiene que tener mi habitación para que yo pueda, o sea, a qué altura tiene que estar ubicado mi foco para que yo pueda tener la iluminación en los rincones de mi habitación. Entonces más o menos mi habitación va a ser de la siguiente manera, tipo un cubo, pues, ¿no? Tipo un cubo. Entonces vamos a tener esto de acá. A ver, voy a dibujar así, ¿ya? Esto de acá más o menos así. Y esto de acá más o menos así, tipo cubo.
Este de acá es mi habitación. Ya es mi habitación, más o menos tipo caja, ¿no? Tipo caja. Ahora voy a dibujar al foco. Entonces, más o menos me dice que el foco tiene que estar en el centro. Entonces voy a trazar, ¿no? Voy a trazar el foquito, la distancia. Entonces acá también voy a graficar para poder intersectar y ubicar mejor al foquito. Más o menos así va a ser mi foquito, ¿no? Inclusive mi foco va a estar colgado así, porque me está pidiendo ya la distancia que voy a colocarle el foco, ¿no? Puede ser que está por acá, puede ser que está por acá. Eso de ahí no es lo que debe interesar, pues, ¿no? O sea, porque esto de acá es lo que vamos a calcular, la altura. Ya, entonces eso es así. El techo, tenemos el piso. Ahora, lo que yo quiero es lo siguiente. Necesito hallar esta altura. Pero no cualquier altura, necesito hallar la altura máxima. Y esta altura va a ser una altura perpendicular ¿a dónde? Al centro, bueno, al centro. Una altura perpendicular. Ya, una altura perpendicular, más o menos así. Entonces, esa es la altura. Y lo que yo quiero es que llegue a todos los rincones de mi habitación, ¿no? Se entiende que esta es mi habitación. Y lo que yo quiero es que la iluminación llegue a todos los rincones, a las esquinas, ¿no? La iluminación llegue a las esquinas, ¿no? Porque yo sé cómo calcular la iluminación en un punto. En esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina. Pero como es cuadrado, solamente me basta calcular con un punto nada más cuadrado. De un punto, o sea, de una esquina, y yo voy a tener la iluminación de todo, ¿no? Porque voy a maximizar. Ahora, esto de acá es un cuadrado. Entonces, lo que me está diciendo que acá tenemos un cuadrado y me está diciendo que este área mide cuánto. Entonces, este área, todo esto de acá, que esto acá adentro, es un cuadrado que si viene a ser el piso y lo voy a representar acá en 2D. Esto de acá me dice que tiene un área de 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado? Para que me salga 25. ¿Cuánto ha tenido que ser este lado de acá? Este lado de acá ha tenido que ser 5 por 5, pues no, porque el área de un cuadrado es lado por lado. Lado por lado me da a dar igual al área. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de mi habitación? Mi habitación va a tener un lado que va a medir 5 y el otro lado también va a medir 5, el piso de mi habitación. Entonces, esto de acá va a medir 5 y esto de acá va a medir 5. No, 5. Ya tenemos eso. ¿Qué más? Necesito para calcular esta distancia. Necesito esta distancia. ¿Cómo calculo esta distancia? ¿Ya? Entonces, esta distancia más o menos se va a ver en el plano 2D de esta forma. De esta forma, ¿no? De esta forma. A ver. A ver, ya de esta forma. De esta forma es como se va a ver. Ya, entonces acá vamos a tener una distancia, ¿no? Trazado desde el centro del cuadrado hasta el otro centro. Lo que yo quiero calcular es esta distancia de acá. Lo voy a dibujar de rojito. Esta distancia de acá. Esta distancia de acá. ¿Cómo la calculo? Ya esto de acá pareciera que fuera un rombo, ¿no? Un rombo, pero no es un rombo, es un cuadrado, sino que lo estoy viendo desde una perspectiva 3D. Ya, entonces, lo que verdaderamente es el piso es este de cuadrado de acá. Tenemos que este es un cuadrado, esto es 5, 5. Esto de acá es 45. Este de acá es un ángulo de 45. ¿Y qué es lo que tenemos acá en todo este triángulo? ¿Cuánto mide su diagonal? Por triángulo notable, sabemos que 45, este es K, acá vamos a tener K raíz cuadrada de 2, ¿no? Que va a ser 5 raíz cuadrada de 2. 5 raíz cuadrada de 2 va a ser toda esta longitud de la diagonal. Pero a mí me interesa solamente uno de estos, ¿no? Una de estas diagonales. Como es un cuadrado, basta con que calcule una de las pequeñas diagonales y voy a obtener de cualquiera de esos dos. 5 raíz cuadrada de 2, como es mitad del segmento, esto de acá necesariamente va a tener que ser la mitad de 5 raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es eso? 5 raíz cuadrada de 2
sobre 2, ¿no? Cualquiera de las diagonales va a medir, o de estos pequeños puntos, va a medir 5 raíz cuadrada de 2. Ya, entonces eso tenemos acá del gráfico. Ya, entonces eso tenemos acá. Entonces lo que voy a colocar acá simplemente es esto. 5 raíz cuadrada de 2. 5 raíz cuadrada de 2 dividido entre 2, ¿no? Esa distancia va a ser esto. Ahora, para calcular la iluminación, nosotros, ¿te acuerdas que trazábamos? Teníamos nuestro foco y teníamos el piso, y acá trazábamos una normal y calculaba mi iluminación en este punto. Hemos hablado inclusive en el anterior problema de este caso, ¿no? Acá va a tener que haber un ángulo alfa con la normal, ¿no? Con la normal, un ángulo alfa. Entonces, ese ángulo alfa, ¿cómo lo voy a ubicar acá en mi triángulo, en mi cuarto, ¿no? En mi cuarto 3D. Lo que voy a ubicar es con este de acá. Entonces, acá voy a trazar en una de las esquinas una normal. En una de las esquinas voy a trazar una normal, ¿no? Este de acá va a ser la normal. Este de acá me representa a mi normal. Entonces, esto de acá va a valer ¿cuánto? Este de acá va a valer alfa. Ya, esto de acá vale alfa. Si eso vale alfa, acá vamos a tener una distancia. Este de acá va a valer d. Distancia d. Entonces, si tengo la distancia d y tengo alfa, puedo calcular la iluminación, pues, ¿no? Pero el problema acá no me está pidiendo la iluminación, me está pidiendo la altura. Entonces, si me está pidiendo la altura, voy a tener que calcular y maximizar esta altura h, ¿no? Ahí tenemos todos los parámetros que me van a servir para calcular y maximizar este parámetro h. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto ahora lo puedo trasladar a un plano 2D. ¿Qué es lo que voy a ver en el plano 2D? En el plano 2D voy a ver un foco simplemente acá con un piso. Ahí va a estar el piso. Y acá va a haber una distancia. La distancia, este de acá perpendicular, que va a representarme a quién, a mi altura. Perpendicular al piso. ¿No? Perpendicular al piso. Ya, esa es la altura. Ahora, acá va a haber una distancia d, esta distancia d. La voy a graficar en este sentido. Distancia d. Ahí tenemos nuestra distancia d. ¿Qué más? Tengo esta distancia de acá, esto de acá. Ese segmento de acá también lo paso al 2D. Esto de acá va a ser 5 raíz cuadrada de 2. 5 raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Ya solamente esta distancia. Ahora, el ángulo alfa. Trazo una normal. Trazo una normal. Trazo una normal. Y lo que voy a obtener acá es un ángulo alfa. Alfa. Si esto es alfa, esto también va a ser alfa. Entonces, por paralelismo, sabemos que esto de acá es alfa y esto es alfa, ¿no? Alfa. Entonces, este de acá ya no me va a importar ya. ¿Por qué? Porque sé que mi ángulo este de acá es alfa. Este de acá va a ser alfa. Entonces, tenemos este triángulo de acá. Entonces, ¿a qué es la iluminación? Recordar a qué es la iluminación. La iluminación es igual ¿a cuánto? A la intensidad dividido entre la distancia al cuadrado. Ahí tenemos la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia al cuadrado multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo con la normal. ¿No? Coseno del ángulo que está formado con la normal, ¿no? Entonces, pero ese ángulo sabemos que es este alfa. Ahora, lo que necesito es, para maximizar esto de acá, es lo siguiente, transformar toda esta ecuación en función de h. Tengo que transformar toda esta ecuación en función de h, o sea, hallar coseno de alfa en función de h y hallar la distancia al cuadrado en función de h. ¿Cómo voy a hacer esto? Ya, entonces recuérdate un poco de tu trigonometría. Lo que decíamos lo siguiente en trigonometría, ¿no? Teníamos un triángulo, teníamos la hipotenusa, conozco un ángulo. ¿Cómo va a ser este lado de acá? Este lado nosotros lo llamamos h coseno de alfa
y este lado que va a estar frente al ángulo alfa lo llamamos h seno de alfa, ¿no? H seno de alfa, ¿no? Esto por trigonometría. Ahora quiero hallar esto de acá. Tengo la hipotenusa, que es D. Entonces h va a ser igual a ¿cuánto? H va a ser igual a D coseno de alfa, pues, ¿no? Porque el ángulo está acá, pues, ¿no? Entonces h va a ser igual a ¿cuánto? A D coseno de alfa. A ver, D coseno de alfa. D coseno de alfa. Ahora de acá, de esta fórmula, lo que quiero es despejar el valor de h. Entonces lo que quiero es despejar, o sea, quiero tener d en función de h. Entonces lo que voy a obtener es lo siguiente, que h dividido entre coseno de alfa, esto va a ser igual a d. ¿Qué es lo que voy a hacer con este d? Este d lo reemplazo acá. ¿Qué es lo que voy a obtener? La iluminación va a ser igual a la intensidad, todo sobre dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces la distancia al cuadrado va a ser igual a h al cuadrado. H al cuadrado dividido entre coseno al cuadrado de alfa. Y acá esto va a estar multiplicado por alfa todavía, ¿no? Coseno de alfa, reemplazando el valor de d. Este coseno al cuadrado de alfa sube arriba y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que mi iluminación es igual a la intensidad luminosa multiplicado por ¿quién? Por el coseno al cuadrado. En este caso va a ser al cubo de alfa, dividido entre h al cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos ya maximizado. Ya hemos desaparecido en nuestra ecuación el valor de d. Lo hemos desaparecido. ¿Qué me falta desaparecer? Me falta desaparecer el alfa. No, me falta desaparecer el alfa. Entonces, de acá mismo, de la misma ecuación, voy a decir lo siguiente. Como he despejado acá, voy a decir que coseno de alfa, de esta misma ecuación que he hallado, coseno de alfa es igual a ¿cuánto? Va a ser igual a h entre d. Pero nosotros sabemos lo siguiente. Que d es igual a la hipotenusa de este triángulo. Entonces, ¿cómo calculamos la hipotenusa, no? Por teorema de Pitágoras. Entonces vamos a decir lo siguiente. Distancia al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A h al cuadrado más 5 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. 5 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y esto lo sabemos por Pitágoras. ¿De dónde? 5 raíz cuadrada de 2, ¿cuánto me va a dar? Acá va a ser 25 por 2 dividido entre 4. Me va a dar 25 medios, ¿no? 25 medios, ¿no? Simplificando ya todo, esto de acá me va a dar 25 medios. Más h al cuadrado. Este d que tenía raíz, que tenía exponente, va a pasar acá como raíz. Y acá vamos a tener el valor de d. D va a ser igual a h al cuadrado más 25 medios. Entonces ese valor lo voy a reemplazar acá. Entonces lo que voy a obtener es lo siguiente. Este valor lo voy a reemplazar acá. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener que el coseno de alfa va a ser igual a h dividido entre raíz cuadrada de h al cuadrado más 25 medios. ¿No? Ahora sí, este valor sí es el que voy a reemplazarlo acá. Ese valor sí lo reemplazo ahí. Entonces, este valor es el que voy a reemplazar. Esto de acá ya no me va a servir. Entonces voy a reemplazar este valor en la ecuación inicial. ¿De dónde vamos a tener como consiguiente
que la iluminación va a ser igual a la intensidad multiplicado por ¿quién? Por el coseno de alfa, pero acá va a ser h dividido entre raíz cuadrada de h al cuadrado más 25 medios. Más 25 medios. Y esto está elevado al cubo, dividido entre h al cuadrado. H al cuadrado. ¿No? Entonces de acá ya lo elimino. Ya he hallado toda mi función en función a h, ¿no? Toda h, porque es lo que me pide hallar el máximo valor de h, para que llegue a todos los rincones posibles. Entonces la iluminación va a ser igual a lo siguiente. La intensidad luminosa multiplicado por ¿quién? Acá vamos a tener la multiplicación de h, ¿no? h que va a estar elevado al cubo, ¿no? El exponente entra. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener h al cuadrado por 25. Nos vamos a tener h al cuadrado más 25. Raíz cuadrada de h al cuadrado más 25 medios. Y esto va a estar elevado al cubo. Esto de acá va a estar elevado al cubo, ¿no? Dividido entre ¿quién? Entre h al cubo, ¿no? Entre h al cuadrado. Pero ese h al cuadrado va a subir a multiplicar acá. Va a subir a multiplicar acá, ¿no? Este h que tenemos acá va a subir a multiplicar acá. ¿Ya? Entonces esto de acá va a subir a multiplicar acá. Vamos a tener toda esta raíz cuadrada multiplicada por ¿quién? Multiplicada por h al cuadrado. Entonces h al cubo dividido entre h al cuadrado, lo que vamos a tener es lo siguiente, que esto me va a quedar igual a lo siguiente, intensidad multiplicado por h nada más, pues no, se ha ido h al cuadrado con h al cuadrado, dividido entre la raíz cúbica, pues no, esto de acá ¿cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como lo siguiente, h al cuadrado más 25 medios, 25 medios, y esto está elevado ¿a quién? Al cubo. Pero este de acá como radical yo lo puedo expresar como 3 dividido entre 2, pues, ¿no? Pasa acá a dividir al 3. Entonces, esto de acá yo lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, todo esto que he hallado me ha servido simplemente para poder lograr esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá. ¿No? Entonces, todo esto lo voy a eliminar. Lo que me voy a quedar es con esto de acá. Me voy a quedar con simplemente esta ecuación de acá. ¿Qué es la ecuación que vamos a maximizar? Bueno, ¿qué es la que vamos a maximizar? La iluminación va a ser igual a esto. ¿Cómo lo vamos a maximizar? Ustedes, en el tema de matemática, saben que existen diversos métodos para maximizar, sobre todo cuando son parábolas. Son parábolas o de repente nos podemos apoyar en alguna desigualdad, ¿no? Alguna desigualdad, desigualdad geométrica, aritmética. Pero en este caso es una función. En este caso es una función. Ya es una función que no es conocida, pues, ¿no? No es conocida esta función. Entonces no hay alguna fórmula que me pueda servir para ayudarme a maximizar. Entonces necesariamente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces apoyarme en lo que viene a ser el cálculo diferenciado, el cálculo de las derivadas, ¿ya? Entonces muchos de ustedes de repente todavía no conocen lo que viene a ser las derivadas, pero esto de acá se toca, ya van a tocar esta semana o la siguiente semana que viene ya el tema de derivadas. Entonces ya esto que sea motivo para que ustedes vayan practicando, pues, ¿no? Las derivadas, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar derivada, ¿ya? ¿Pero qué derivadas? Vamos a usar dos derivadas nomás, dos derivadas, derivada de la función de la división y la derivada del exponente. ¿Y cómo es su fórmula? ¿Cómo es su fórmula? Tenemos lo siguiente. Si yo tengo y, que es igual a mi función,
Y acá tengo otra función, u dividido entre o. U dividido entre o. Entonces, ¿cómo va a ser su derivada? Su derivada va a ser igual, se representa como y con un estito acá, con un palito, ¿no? Con un palito significa que es y derivada. Va a ser igual a u derivada multiplicada por la otra función, menos o derivada multiplicada por u. ¿Dividido entre quién? Entre el denominador al cuadrado. O al cuadrado, ¿no? Esta es la derivada de la división. Ahora, la derivada de una potencia, ¿no? Entonces, la derivada de una potencia, ¿cómo es? Y igual, digamos, a una función. Los que son u y o son funciones, ¿ya? Este k de acá va a ser un número. K es un número. Entonces, una función elevada a un número, ¿cómo va a ser su derivada? Su derivada va a ser de la siguiente forma. Su derivada, de acá me representa derivada, va a ser igual, este de acá lo bajo, baja el exponente, y voy a tener acá mi función, y al exponente de arriba le voy a restar una unidad. Y este de acá va a ser multiplicado por la derivada de u. ¿Ya? La derivada de u. ¿Qué más necesito conocer? Esto de acá son derivadas de funciones, pero también necesito conocer derivadas un poco más accesibles, ¿no? En cual nosotros podamos entenderlas, ¿ya? Esto de acá me va a servir para desglosar esta función. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo y igual a 3x al cuadrado? ¿Cómo va a ser su derivada? Entonces, su derivada de esto voy a calcular de la siguiente forma. Acá queda el 3 y voy a calcularlo como y'. Entonces, va a ser en orden. Esto va a ser y' multiplicada este 3 y el 2 lo que voy a hacer es voy a bajarlo, multiplicado por 2. Por 2. ¿Qué es lo que va a pasar con el exponente? Le resto una unidad. Entonces 2 menos 1 va a quedar 1. Derivada de x, esta derivada de x es igual a 1. Entonces esto me va a quedar como 6x. 6x. ¿Ya? Entonces así se va a derivar este tipo de funciones. Ya bajo el exponente, al exponente le resto una unidad, después derivo el valor de x. El valor de x derivada de x es igual a 1. ¿No? Es igual a 1. Entonces me va a quedar 6x. Ahora, otra derivada que necesitamos conocer, derivada de una constante. Por ejemplo, 3. La derivada de una constante es igual a 0, ¿ya? La derivada de una constante es igual a 0. Eso de ahí vamos a aplicarlo acá. Entonces voy a decir e derivada, pero en función a quién voy a derivar. En este caso no va a ser x, voy a derivar en función a h. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que tenemos acá? Es lo que tenemos acá, una función en el cual vemos una división de dos funciones. Entonces, una división de dos funciones. Entonces, voy a decir que e derivada con respecto a h va a ser igual a ¿cuánto? A la derivada de i por h, la derivada de i por h, multiplicado por ¿quién? H al cuadrado, la otra función multiplicada porque es o. H al cuadrado más 25 medios. Más 25 medios elevado a la 3 medios, ¿no? Elevado a la 3 medios. Menos, ahora este o, voy a derivar lo siguiente. Voy a decir que la derivada de esta función, h al cuadrado más 25 medios. 25 medios. Elevado a ¿cuánto? A la 3 medios. A la 3 medios. Pero esta de acá es la que tengo que derivar ahora. Entonces voy a colocarle el símbolo acá arriba, ¿no? Como indicando que esto de acá se va a derivar. Ahora multiplicado por u. U es igual a i por h. U es igual a i por h. Dividido entre quién? Entre o al cuadrado. ¿Quién es o? O va a ser este de acá, esta función de acá abajo. ¿No? Que va a ser h al cuadrado más 25 medios. Más 25 medios. Que está elevado a la 3 medios. Y aparte de eso le tengo que elevar al cuadrado, ¿no?
Entonces, este 2 que está dividiendo con este 2 que está multiplicando se van a ir. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Que la función va a estar elevado simplemente al cubo. Al cubo. Entonces ahí tenemos ya la función de la derivada de la división. Ya hemos hecho toda esta parte de acá, ¿no? Todo esto de acá ya lo hemos usado. Ya lo hemos usado. Ahora vamos a usar estos de acá, pues, ¿no? Estos de acá. Todas esas fórmulas de ahí lo vamos a usar. La derivada de I por H, ¿cómo va a ser? Estoy derivando con respecto a H. O sea, es como mi H fuera X. Entonces, esto de acá va a ser simplemente ¿a cuánto? A I. Multiplicado por ¿quién? Por H al cuadrado más 25 medios elevado a la 3 medios. Elevado a la 3 medios. A ver, esto voy a bajarlo esto más abajo. Elevado a la 3 medios. A la 3 medios, ¿ya? Menos, derivada de esto. Esto de acá, vamos a aplicar la derivada del exponente. Esto de acá. ¿Ya? Esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Baja el exponente. Este 3 medios va a bajar acá. 3 medios. Ahora, coloca la misma función, pero al exponente ahora réstale una unidad. Vamos a tener h al cuadrado más 25 medios. Y este de acá va a ser 3 medios, pero restado con 1. Si yo le resto 3 medios menos 1, esto de acá me va a quedar ¿cuánto? Esto de acá me va a quedar simplemente un medio. Un medio, ¿no? Un medio. Ahora tengo que derivar esta función, ¿no? Ahora deriva lo que está dentro del exponente. O sea, derivada de esto. Derivada de h al cuadrado más 25 medios. ¿Cómo es esa derivada? Esa derivada simplemente va a ser 2 bajo el 2 multiplicado por h y me va a quedar ahí, ¿no? Y esta de acá es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces me va a quedar simplemente 2h. ¿No? Este de acá multiplicado 2h. 2h. Multiplicado por i por h, pues, ¿no? I por h. ¿No? I por h. Y esto va a estar dividido entre... ¿Entre qué? Entre h al cubo, h al cuadrado, ¿no? Entre h al cuadrado. H al cuadrado más 25 medios dividido elevado al cubo. No, nos ha salido una monstruosidad de ecuación. Pero todo esto se va a simplificar, ¿ya? Se va a simplificar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Esto de acá es derivada, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para poder maximizar, la ley me dice que la derivada lo iguale a 0, ¿ya? La derivada lo iguale a 0. Cuando ustedes les piden maximizar y usan derivadas, la derivada que han usado tienen que igualarlo a 0. Esa es la condición para que ustedes puedan hallar el máximo. O el mínimo en todo caso, bueno, en este caso va a salir máximo. Ya, entonces acá vamos a tener esto. Acá, ¿qué es lo que vamos a poder simplificar? ¿Qué es lo que vamos a poder simplificar? Ya, lo que vamos a simplificar es lo siguiente. Vamos a simplificar h al cuadrado más 25 medios y vamos a simplificar también el valor de i. Entonces acá sacando el valor de i y multiplicado por ¿quién? Voy a factorizar h al cuadrado todo sobre 25 al cuadrado más 25 medios más 25 medios elevado a la 1 medio. Este es el valor que voy a factorizar. ¿Y qué es lo que me va a quedar en mi ecuación? Lo que me va a quedar en mi ecuación es lo siguiente. Acá me va a quedar simplemente h al cuadrado más 25 medios. Ya, ustedes lo comprueban, esta factorización. Entonces, elevado a la 1 nada más, porque si yo multiplico h al cuadrado más 25 medios elevado a 1 medio más 1 me va a dar 3 medios, ¿no? Entonces estaría correcto esto de acá. Entonces elevado a la 1 menos 3 medios
3 medios. Este de acá ya lo he sacado, entonces ya no va a haber necesidad. Esto me va a quedar simplemente 2 veces h al cuadrado. 2 veces h al cuadrado. ¿De dónde se va a simplificar este con este? No se va a simplificar este con este. ¿Qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es lo siguiente. Bueno, esto va a estar dividido entre h al cubo, h al cuadrado, más 25 medios al cubo. Esto de acá, notamos que es una expresión que está multiplicando. Si yo lo paso a dividir al otro lado, ¿qué es lo que voy a obtener? 0 entre esto. 0 entre esta cantidad, entre cualquier cantidad, 4 o 5 o 6. Esto de acá me va a dar siempre 0. Entonces esto de acá lo voy a pasar a dividir. Entonces si yo lo paso a dividir, esto de acá me va a quedar como 0. ¿No? Esto de acá, también lo que voy a hacer es pasarlo a multiplicar al 0. 0 multiplicado por una cantidad, esto me va a dar 0. Entonces por eso es que he factorizado estos dos de acá, porque se van a hacer 0, bueno, se van a hacer 0 al otro lado. Lo que me va a quedar es lo siguiente: 0 igual a ¿qué? A h al cuadrado más 25. H al cuadrado más 25 medios. Más 25 medios. Menos 3 veces h al cuadrado. ¿No? 3 veces h al cuadrado. ¿De dónde? 3 veces h al cuadrado menos h al cuadrado, ¿qué es lo que me va a dar? Menos 2 veces h al cuadrado. Más 25 medios. Esto de acá es 25 medios. Ya. 25 medios. Y este valor va a ser igual a 0. De acá este valor lo paso al otro lado. ¿Qué es lo que voy a tener? 25 medios dividido al otro lado. Este de acá va a pasar como 2 veces h al cuadrado. Bueno, este de acá estaba negativo, al otro lado va a pasar positivo. ¿De dónde? Este valor va a pasar a dividir. Vamos a tener 25 entre 2 por 2 me va a dar 4. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A h al cuadrado. H pasa a raíz. ¿Qué es lo que voy a tener? Raíz cuadrada de 25 cuartos. Raíz cuadrada de 25 cuartos va a ser igual a h. Este exponente ha pasado como raíz. Esto de acá me va a quedar como 5 medios. Pues, ¿no? Raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora, entonces voy a decir que el h es igual a 5 medios. 5 entre 2 es 2.5. 2.5, ¿qué? Metros. ¿Ya? Entonces h me representa el máximo valor al cual va a tener que colocarse mi foco para que alcance la iluminación a los rincones de mi habitación, ¿no? Entonces la altura esa va a tener que ser igual a ¿cuánto? A 2.5 metros, ¿ya? 2.5 metros, ¿ya? Entonces veo que ya son las 10, entonces nos vamos a quedar por el día de hoy acá. Pues, ¿no? Les voy a pasar el solucionario. Como la anterior clase, pues, ¿no? Me habló alguien al WhatsApp y se lo pasé el solucionario, pues, ¿no? Entonces, de la misma forma, me manda un mensaje la persona que es delegada de este salón. Entonces, me manda el mensaje y yo le voy a pasar el solucionario. ¿Ya, jóvenes? Mi número es este, ya. A ver, 918-2166. 03, ya, 918-2166-03. Me dices, soy alumno nada más de CEPRE-1 y estaba en tal clase y me pasa ese solucionario. Yo ya voy a entender, ¿ya? Entonces, ya, jóvenes, nos vemos ya. Entonces, de repente esta clase no voy a dictar, ¿no? La siguiente clase ya vendrá, pues, su docente, bueno. Entonces, ya hasta otra ocasión, jóvenes, pues ya, donde nos veremos. Entonces, ya, váyanse a descansar o